después el video. Dura casi media hora, pero resumo lo que es incendio en media hora. No me preguntéis ya. cómo. Ya. Esa magia a veces que uno hace. Que ni uno sabe cómo. Sí, no, pero... Ya mira, el tema de incendio, Susana, no es tan complejo de entender, ¿ya? Lo que pasa ¿Ya? es que incendio es, nosotros estamos bien claros que 594, por ejemplo, que es el reglamento que establece las condiciones sanitarias ambientales básicas en lugares de trabajo, me define el tema de los extintores, te enseña más o menos la forma en cómo tú debes calcular la cantidad de extintores. Te explica eso. Y también te habla de las clases de fuego, que son 4, A, B, C, D, y existe una quinta, la clase K, que no está normada. Y nuestra literatura no existe bajo una norma chilena. ¿Ya? Ahora, Ya. el fuego es lo básico. O sea, el fuego en sí hay que entenderlo como un fenómeno químico que libera calor, luz y una forma de energía calórica. ¿Ya? Pero cuando uno habla de incendio, ya el incendio es un fuego descontrolado, es un gran fuego, el cual tú no lo puedes apagar ni controlar con tus elementos propios. Pero ojo, el incendio es lo que nosotros debemos evitar. Sí debemos trabajar con el concepto de amago e incendio. Y el amago es un fuego pequeño, de pequeña proporción, que es descubierto a tiempo. Y tú lo puedes de una forma u otra controlar con lo que tú tienes, con tu elemento a mano. Y eso es un extintor, por ejemplo, o una manguera a agua o un tarro con arena. Ahora, esto hay que entenderlo así, de manera bien concisa, porque de que pueda pasar de amago a un incendio es así de fácil. O sea, debe ser detectado de manera temprana. Ahora, el riesgo de incendio va a estar en todas las empresas, en todos los rubros. Pero uno se pregunta, ¿son todos los incendios iguales? ¿O tienen todo el mismo origen? ¿Ya? Y para eso vamos a revisar una cosa que está un poquito más adelante, que son las clases de fuego. ¿Ya? Cuando uno ve las clases de fuego en sí, uno se pregunta y uno dice, o sea, tengo un fuego clase A que se tiene que controlar de esta manera, un fuego clase B que tiene este origen y se controla de esta manera, y así sucesivamente. Lo importante es esto entender que si tenemos 5 clases distintas de fuego, que recordemos que de la A a la B están normados, y que el clase K no se encuentra normado bajo una norma chilena, vamos a tener en el fondo 4 formas distintas de poder controlarlo. ¿Ya? 4 formas diferentes. Pero para eso hay que volver un poquito y entender que el fuego funciona en base a una teoría. ¿Ya? La teoría del tetraedro, que esta que está acá, es la teoría más actualizada. ¿Ya? Pero esta funciona o te explica los fuegos que se originan por ponerte un ejemplo, por un combustible inflamable, un líquido inflamable. Eso te explica la ocurrencia de aquello. Pero ¿qué pasa con una madera, con un plástico, con una tela? Porque eso, en el fondo, el mismo elemento se quema. A diferencia de un combustible, de un líquido, por ejemplo, un líquido inflamable, que no se quema el combustible, sino que se empieza a quemar el gas o el vapor que este tiene, que se genera, ese gas entra en contacto con una fuente de ignición o con una llama, ¿ya? Y empieza a producirse más fuego. Ese mismo fuego genera calor, evapora el combustible, ¿ya? Lo evapora, y sigue formándose la llama, hasta el punto tal de que el combustible se evapora y no hay más combustible que quemar. Por lo tanto, ya el fuego desaparece. Por lo tanto, hay que entender que el fuego, bajo este punto, esta teoría, va a necesitar 4 elementos para que reaccione, siempre y cuando sea un elemento inflamable, un líquido, por ejemplo, un combustible, puede ser petróleo, benzina, parafina o el mismo alcohol o el alcohol desnaturalizado, ese que viene de la farmacia, que uno utiliza para desinfectarse las manos, o ciertos elementos. Ahora, en la teoría del fuego, cuando hablamos de los 4 elementos, es para combustible líquido. Pero existe también uno en el cual la reacción en cadena no existe. Y van a darse estos 3 elementos. ¿Ya?
Por lo tanto, si yo quito uno de estos 4 elementos, yo ya puedo empezar a hablar de un control. Un control, ¿ya? Y puede ser eliminando cualquiera de estos, ¿ya? Ojo, hay controles que pueden funcionar de las dos formas, ¿ya? Acá. Ahora, lo importante de esto, la reacción en cadena, que es el elemento que hace la diferencia entre los incendios donde participa una madera o una tela que dejan brasa, versus los incendios que tienen un combustible. La reacción en cadena es el elemento que hace la diferencia, que los separa, hace dos cosas distintas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener la presencia de fuego con llamas y los incandescentes. Los llamas, por ejemplo, es el fuego que tenemos en la cocina. Y el incandescente es cuando quemamos una madera, ¿ya? Y tenemos una brasa. Cuando uno hace, por ejemplo, un asado. Ahora, los fuegos con llama se han producido por la generación de gases o vapores de combustibles sólidos líquidos. Y eso es lo que hay que tener, chiquillos. No se va quemando en sí el combustible, sino que los gases, al entrar con la fuente, en contacto con la fuente inicial, eso va generando el fuego, ¿ya? Y lo incandescente es producir a nivel superficial de combustibles sólidos sin la presencia de gases o vapores. O sea, en primera instancia se genera harto humo cuando se empieza a quemar esto, y ya cuando se quema la superficie y empieza ya a quemarse más adentro, se empieza a generar ese elemento, que es el incandescente. Pero uno se pregunta, entonces, si tengo un fuego incandescente, no basta con colocar un elemento encima, sino que también hay que tener claro de que hay que enfriar. Si nos remitimos, devolvemos nuevamente, por ejemplo, acá lo que es el calor se enfría, y el mejor elemento para poder enfriar es el agua, ¿ya? Pero acá vamos a tener nosotros el tema puntual con el agua. El agua no va a servir para todas las clases de fuego. Por eso es importante entender bien cuáles son las clases de fuego que nosotros tenemos o existen, ¿ya? En primera instancia, el agua no se va a utilizar para un fuego clase B o un clase C. Vamos a explicar por qué. Los clase A son los que se afectan por los combustibles sólidos ordinarios, y que al quemar se deja ceniza y un residuo que son las famosas brasas. O sea, si tú vas a un lugar y ves brasas y ves una ceniza, uno te dice, ah, acá se quemó madera. Se quemó madera, se quemó un plástico, un papel o una tela, ¿ya? Ahora, se simbolizan por un triángulo verde, una letra de color blanco al medio, y acá tenemos el pictograma, lo que está acá, que en el fondo esto también significa un fuego clase A. Los clase B es distinto. Primero que todo, el símbolo es diferente, ya no es un triángulo, un cuadrado, ¿ya? Y son aquellos que participan en combustibles líquidos y gaseosos, principalmente hidrocarburos derivados del petróleo. Cuando uno trabaja con líquido inflamable, hay que seguir siempre una regla bien básica. Es, si yo el líquido inflamable lo puedo oler fácilmente, me debo preocupar. Porque la parafina, por ejemplo, o incluso la misma benzina, cuando uno va a echar benzina al vehículo, cuando ya están cargando el estanque, tú lo puedes sentir fácilmente. Y de hecho, pasa un fenómeno, que el punto de evaporación, o la temperatura en la que ese líquido pasa a fase gaseosa, es baja, es temperatura ambiente. Eso es bien complejo porque nosotros sabemos que los líquidos inflamables no se quema el líquido, se quema el vapor, se quema el gas. Por eso es importante tener este control bien puntual y bien específico. Ahora, ejemplos, tenemos el diésel, la gasolina, el queroseno, los alcoholes, metano, butano, propano. El butano propano es el compuesto, o los dos compuestos que se utilizan para fabricar el gas licuado, por si acaso. De igual forma, chiquillo, si yo me doy cuenta de esto, no puedo utilizar agua cuando se está quemando, porque lo más probable es que la fuerza del agua va a hacer que cuando se esté quemando, o esa forma, o ese receptáculo, o ese elemento, no se contenga y empieza a esparcirse a distintas partes. Es como cuando uno tiene una fuente con agua y le pega un combo, o coloca la mano fuerte, ¿ya? El agua sale disparada a todas partes. Eso pasa mucho cuando tenemos un fuego clase K, cuando por ejemplo estamos haciendo unas papas fritas en la casa, y esas papas fritas congeladas de bolsa, uno las coloca directo en el aceite, y como tienen agua, y están frías, lo más probable es que produzca una llama, ¿ya?
Y cuando se esté quemando todo eso, uno ve un fuego de la forma de la superficie del sartén. Y lo que hace el común de los mortales, ¿qué es? Echarle agua. Y eso es apagar un incendio con benzina, aunque suena un poco paradójico. Porque en la práctica, en vez de confinarlo en un lugar específico, el fuego puede hacer que este se esparza. ¿Ya? Por ejemplo, puede pegar a la cortina, ¿ya? O otro elemento de la cocina, por ejemplo, una mesa o un bidón de plástico, etc. ¿Ya? Ahora, chiquillos, es importante siempre evitar esas conductas. Y en ese caso, el fuego, si nos devolvemos, por ejemplo, a lo que es la famosa teoría de todo acá, ¿ya? Nosotros sabemos que si cortamos el oxígeno, cortamos el aire, no hay más fuego. O va a bajar mucho, hasta que va a llegar a ser igual a cero. Y eso, devolviendo a este efecto del aceite, es netamente colocando la tapa encima. ¿Ya? Chiquillos, hasta el momento, ¿hay alguna duda o consulta? No. ¿No? Ya. Recuerden, chiquillos, vean el video. ¿Vieron el video de la clase del día de hoy? El que subí ayer. Por el silencio, creo que no. Ya. Recuerden, chiquillos, que el objetivo de estas clases es explicar algunos elementos o cosas que no se entienden del video que subo. ¿Ya? Y recuerden que un día antes de la clase se sube un video. Ya, para que ustedes estén claros de eso. Ahora, los clases C son los fuegos eléctricos, por ejemplo, que puede participar una televisor o un computador. Pero hay problemas si yo a eso, a algo eléctrico, le coloco agua. O sea, va a ser peor el tema. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo una vez que tengo un fuego de tipo eléctrico, un clase C? Es desenergizarlo, cortar la energía. O sea, si yo corto la energía a un elemento que tenga plástico, por ejemplo, se va a transformar en un clase A. ¿Ya? Para que también tengamos ese tema bien puntual. Los clases C se simbolizan de esta forma. Cuando nosotros tenemos este tipo de fuego, por lo general, esto vamos a tener un extintor en específico, un extintor de CO2, ¿ya? Y eso va a implicar un problema. Ese problema igual está explicado en el video, pero se lo voy a contar bien breve. Es que ese elemento, al estar comprimido, y ese gas entrar en contacto con el aire que tenemos acá, produce un fenómeno que sale muy frío. Por lo tanto, puede producir una quemadura. ¿Ya? Es muy similar a unos extintores bien específicos que son los extintores de nitrógeno. Ya que ese extintor uno lo reconoce porque el cilindro o el sifón que tenemos acá no es de color rojo, como habitualmente uno lo ve, sino que va a ser de color clareado. ¿Ya? Ahora, el nitrógeno va a salir mucho más frío que el CO2, mucho más frío. Y eso literalmente puede congelar, ¿ya? Y lo va a hacer, ojo. Por eso es que cuando uno utiliza ese extintor y el de CO2, uno tiene que utilizarlo con elementos de protección personal, con guantes, por ejemplo, etc. Lo importante de los extintores es que el extintor no me va a servir para un incendio, me va a servir para un amago. Ya, netamente para eso, o sea, es para evitar que ese fuego, ese amago, se descontrole llegando a un incendio, ¿ya? Sino que tenga un control específico. Lo importante de los extintores chiquillos es que el decreto supremo 594 me establece las clases de fuego y también me establece la forma o el cálculo que yo deba hacer. Y esos chiquillos van en relación a dos parámetros. Parámetro 1, que es la superficie, y parámetro 2 es el potencial de extinción del agente extintor. En este caso, el más común es el CO2, o sea, el polvo químico seco, el famoso PQS. Y el PQS es un elemento multipropósito que me va a servir para poder trabajar con tres clases de fuego: la clase A, la clase B y la clase C. Los clase A, recordemos que son los que participan maderas, tela y plásticos. Los clase B, combustibles líquidos provenientes de hidrocarburos. Y los clase C, los eléctricos, ¿ya? Y recuerden que si yo corto la energía, ese C ya deja de ser un clase C, va a ser, por ejemplo, un clase A. Lo importante, chiquillos, de los extintores es que tienen que colocarse a una altura mínima de 30 centímetros al piso, ¿ya? Mínimo 30 centímetros. Y no más de 1,30 m. Ahora, ese tema de la distancia a veces es un poco complicado porque
Uno se pregunta y dice, oye, pero 30 centímetros es muy bajo, pero 1,30 m es muy alto. Porque uno tiene que hacer más fuerza para poder colocarlo. Uno siempre estipula la altura de un extintor, más o menos la altura de la cadera un poquito más abajo, ya para poder en el fondo utilizar menos energía para poder sacarlo. Los extintores cada vez que se usan deben ser recargados, pero lo importante es que ese extintor también debe tener una mantención, y la mantención, chiquillos, es a lo que corresponde al manómetro, a lo que es la manija de transporte y a la manguera. O sea, si la manguera se corta o se quema, se debe cambiar. Y eso es parte de la mantención. Ahora, el manómetro es importante, es de suma importancia, muy importante, porque el manómetro me implica saber un parámetro, que es la presión. El polvo químico seco va a cubrir una presión, o sea, va a tener que tener una presión, y esa será del aire. ¿Para qué? Para cuando tú lo gatilles, el aire va a querer salir, va a salir con el polvo, no va a salir solo, va a salir con una presión. Eso es lo importante, chiquillos, darnos cuenta de eso. Por lo tanto, si yo el extintor lo percuto, le quito el aire y el polvo, va a quedar inservible, va a quedar un tema metálico, un extintor sólido. Por lo tanto, cada vez que se usa, se debe recargar. Y eso es así. Los extintores de este tipo no son muy caros. De hecho, la recarga para un extintor de auto va desde los 3.000 pesos hasta los 5.000, 6.000 pesos. Y un extintor más grande ya va a implicar un costo mayor. Hay empresas que lo hacen acá en Vallenar, en distintas ciudades. O sea, no es algo tan complejo, para que tengamos de claro. Chiquillos, ¿consultas o dudas con respecto a lo que hemos visto hasta el momento? Profe, ya llegué recién nomás, estaba esperando la clase en Meet. No, si tuve un problema conmigo que no hubo carga de página, no sé por qué. Y le había hablado recién la mensajería ¿De ¿cómo se llama? De Moodle, mira, de hecho tengo Moodle abierto acá y ahora recién me encargó un mensaje. Ya, no sé por qué, chiquillo, el internet hoy día está malo. De hecho, entre nos he tenido problemas con internet varios días. El internet ha estado lento con el excesivo uso de internet. Ya, profesor. Mira, Profesor, igual dígame, Nicole, pregunta. con respecto al tema del extintor, ¿cómo cómo se da cuenta que un extintor está en buen estado? O sea, que no está utilizado, que está para hacer... Ya. Lo que pasa es que la palanca de activación, lo que tenemos acá, eso va a estar quieto, va a estar fijo, siempre. Pero eso está quieto, porque tiene un pasador, que en el fondo permite que la parte de acá arriba no baje. Porque al bajar, va a bajar este fierrito que está acá, y el gas va a empezar a salir. Entonces, una de las formas es que el extintor esté muy liviano, y la manilla puede bajar fácilmente. Ahora, si nos damos cuenta de algo bien concreto, el aire pesa nada, ¿no es cierto? El aire no pesa. No. Pero sí pesa el polvo químico seco. Por lo tanto, si uno se da cuenta de que no tiene, que la manilla baja fácilmente, y de que el manómetro está justo en la flechita donde dice baja presión, ahí tú te percatas de que el extintor fue utilizado. O sea, si tú lo apretas así, la manilla cuando tú la apretas y no está utilizado, lo baja, queda ahí, quieto. ¿Ya? Y si fue utilizado, baja. Fácil. Por si acaso. Que eso es un tema. ¿Ya? Ahora, el utilizar el extintor chiquillo no es la gran panacea. Ojo, no es como... voy a usar el extintor. No es la gran cosa. O sea, el extintor hay que pensar de que va a funcionar en casos muy puntuales, muy específicos, fuegos pequeños, ¿ya? Incluso también hay técnicas para poder utilizar un extintor. O sea, si tengo, por ejemplo, un cilindro o un envase plástico que se está quemando el aceite, una grasa, un aceite, una benzina, y yo le aplico el extintor de una, es lo mismo que yo le eche agua. El extintor tiene que hacerse... ¿Clase C? Los clase D. ¿O los K? Los D. Clase B. O sea, si es grasa y aceite comestible, es clase K.
Pero si es, por ejemplo, estamos haciendo una capacitación y estamos utilizando un tambor, o la mitad de un tambor, y nosotros le aplicamos benzina, es un clase B. Independiente de ambos dos, si yo voy a utilizar un extintor para apagarlo, nunca lo puedo echar al medio, y de una, sino que tiene que ser en forma de seta o en forma de abanico, de afuera hacia adentro. Profesor, y en caso de un incendio que sea eléctrico y no se pueda cortar la fuente de energía, Acá tenemos que hacer la diferencia. Hablamos de un fuego clase C, de un fuego de origen eléctrico. Cuando yo hablo de incendio, el extintor no me sirve. No me va a servir. O sea, el utilizar un extintor con un incendio declarado, ya que el fuego se descontrola, es lo mismo que tú te vayas a la playa, pesques un vaso con agua y lo tires al mar. No va a servir de nada. Absolutamente de nada. ¿No provoca nada? ¿Mm? No le provoca nada. No, pues, es como que no. Es como nada. ¿Ya? Y eso, chiquillo, implica algo, porque implica bastantes cosas, porque en la práctica, el utilizar un elemento de extinción de fuegos como un extintor, ¿implica riesgo? Sí, implica riesgo. Incluso hay un tema que no muchos conocen. Ya. ¿A mí mi empleador me puede obligar a pertenecer a una brigada de emergencia? no. No. Sin embargo, yo puedo, por ejemplo, puedo pertenecer a una brigada de emergencia, porque yo quiero. Sin embargo, si yo pertenezco a una brigada de emergencia, empieza a pasar un tema legal. ¿Qué pasa si me accidento perteneciendo a una brigada de rescate o una brigada de control de incendio? ¿Me accidento? ¿Eso no es accidente del trabajo? ¿Sí? No. No sé, profesor. Ya. Buena respuesta. No sé. En serio, ¿Para qué buena le voy a respuesta. mentir? Mira, hay que entenderlo. Hay que reverlo bien así. Mira, un accidente de trabajo es toda lesión que sufre un trabajador a causa con ocasión del trabajo y que produzca incapacidad o muerte. Por lo tanto, si yo voy a pertenecer a una brigada de emergencia y me accidento en ese intertanto, para que sea accidente de trabajo debo tener un anexo contrato que diga que yo pertenezco a una brigada de emergencia. ¿Ya? Esos chiquillos tienen que tenerlo. ¿Ya? Y lo tengo que tener sí o sí. ¿Ya? O sea, es un respaldo, chiquillo. Yo tengo un plan de emergencia desarrollado y estructurado, ¿ya? Y tengo una brigada de emergencia, automáticamente debo tener los anexos de contrato para que eso se cumpla, se muestre así. Un respaldo. Más que respaldo, es porque si el trabajador se accidenta, después, ¿cómo puedo dar la prestación médica? ¿Cómo lo puedo atender por la distinta o por las mutualidades? ¿Ya? Nicole, ¿tiene alguna otra consulta usted? Entonces, profesor, los extintores son solamente para fuego, cuando salen o sea, cuando nace en pequeñas proporciones, o el amago es, no lo entendí muy bien, amago, lo que estaba viendo en la presentación anteriormente, también es una pequeña proporción de fuego, perdón. El amago de incendio es un fuego que está iniciando un fuego chiquitito. Ah, ya. En el cual, si tú, por ejemplo, tienes un balde con agua, o tienes, por ejemplo, incluso arena, o tienes un extintor, tú aplicándole eso, lo puedes controlar, lo puedes apagar. Un extintor. Con un extintor. O con arena con agua, dependiendo del volumen. Ahora, si tú te das cuenta que con un extintor no se apaga, con otro extintor no se apaga ese amago, es que ya no es amago, es un incendio declarado. ¿Ya? Por eso yo siempre he dicho, el extintor me va a servir, sí, te va a servir, pero yo siempre he sido más fanático de la medida de control. O sea, si por ejemplo tengo algún trabajo que va a generar chispas, como por ejemplo una soldadura o estar con una esmeril angular, ¿ok?
¿qué hago yo? Coloco, por ejemplo, unas pantallas o coloco unas placas de zinc. Cosa de que todo lo que estoy generando no salga a todas partes, quede confinada ahí. Para que ocurra un incendio, uno tiene que preguntarse algo. ¿Lo que yo estoy haciendo puede generar el riesgo de incendio? Y uno tiene que empezar a evaluar y reconocer todas las cualidades del ambiente de trabajo que puede causar un incendio. Eso es lo primero, porque ya el tener que utilizar un extintor en sí, un extintor no es una medida de control. Porque ya el accidente, que en el fondo el incendio, que vamos a definir como accidente, que no sea como tal, ya es una consecuencia, y pasó producto de algo. Por lo tanto, el extintor en sí es como una medida de contención, en el fondo, para que ese amago quede como amago y se elimine, no pase incendio. Ya, profesor. ¿Ya? Eso Profe, dígame, Alejandro. una consulta. ¿Sí? Cuando uno se usa, ¿cuál es la distancia para usar un extintor cuando hay fuego? O sea, Mira, la distancia. eso es como relativo, porque si tú te das cuenta, si tú estás muy cerca de un fuego y tu ropa es prácticamente, toda nuestra ropa es de plástico o de tela altamente inflamable. Entonces la distancia también va en relación. Mira, más que la distancia, yo me preocuparía de estar no estar como a favor del viento. Porque si yo tengo un fuego acá y tengo el viento en esta dirección, y yo estoy acá, me puede quemar fácilmente. ¿Ya? Hay distintas técnicas. Mira, hay bibliografía que dice estar a 50 centímetros, 1 metro, 1,20 metros. Pero en la práctica, si tú te das cuenta, casi nadie anda con una wincha para ver eso. Porque cuando, no sé si a usted le ha tocado participar en un incendio, o estar en un incendio. Todo pasa tan rápido que tú lo que más te preocupáis Es de apagarlo. es de apagarlo. Mire, a mí me pasó una talla en una empresa que estaba asesorando. Llegué a la pega, pasó media hora y de repente empezó a haber humo. Y le digo a los muchachos, chiquillos, dije de otra forma, chiquillos, hay un incendio. Y los cabros ven, empiezan a ver los que están trabajando ahí, y unos empiezan a buscar los extintores y otros vienen a conectar la manguera, ¿cachai? Y empieza a ver el tema del agua. Claro, y tú te preguntáis, ¿está correcto eso? Porque en el fondo, yo acabo con el extintor, empiezo a colocarlo y empiezo a ver que el oxígeno no empieza a interactuar, empieza a desplazar el oxígeno. Pero eso ya perfecto, empieza a bajar la llama. Pero eso sigue caliente, sigue con calor. Y lo que hace el agua en ese aspecto es enfriar, bajar la temperatura, disminuirla. Cuando yo utilizo el extintor y el agua, empiezo a trabajar en sofocar y en enfriar, en esos dos componentes del fuego. O sea, lo tengo que hacer así. Y en ese intertanto de que yo veo que hay llamas y le grito a los chicos y ellos empiezan a buscar los extintores y todo eso, no habrá pasado más de 1 minuto, 1,5 minutos, incluso menos. Era chiquitito el lugar, era fácil. Entonces, ahí con ese tema, lo único que uno se va a fijar en ese intertanto es que las llamas no te peguen a ti. ¿Ya? Eso es como lo principal. O sea, lo importante es que eso, o sea, los incendios van a ocurrir, siempre van a ocurrir. Pero nosotros como expertos en prevención tenemos que aplicar distintas técnicas preventivas, como la inspección y las observaciones, para ver bien en terreno si se están haciendo las cosas de manera tal de que no haya fuego, de que no haya incendio, de que no haya nada de eso. Ya. ¿Ya? Chicos, no sé si tienen alguna otra duda. Profesor, ¿No? Dígame, Nico. a mí como que no me queda muy claro aún el tema de poder controlar el fuego que comience de origen eléctrico, Ya, que sin, vamos a explicarlo bien simple. Si yo tengo algo en energía y le echo agua, ¿qué va a pasar? Corte. va a Un corte, ¿no es haber, cierto? Y va a implicar riesgos mayores. O sea, si yo, por ejemplo, imaginemos que estamos en un laboratorio de computación en la universidad, y eso se empieza a quemar.
Yo lo puedo apagar con agua siempre y cuando corte la energía. Ya. ¿Ya? Y en el caso que no se pudiera cortar la energía, profesor. Polvo químico seco. Netamente o un extintor de CO2. Ah, ya. Lo que pasa es que si yo tengo, mira, tengo un incendio eléctrico, los cables están ahí, están colocándose ahí, y resulta de que hay agua en el piso y hay un cable que está suelto, energizado, y el cable entra en contacto con el agua, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Se va a electrocutar? Exactamente. El cortar en la luz, o el cortar en la energía, que es lo más correcto, implica que yo no estoy trabajando con un riesgo adquirido, que en el fondo estoy trabajando agregándole más riesgo a esa situación. Por eso es importante que si, por ejemplo, tengo un incendio eléctrico, corto la energía. Si tengo un incendio donde hay combustibles, no utilizo agua. Porque en el fondo voy a estar agregando o complejizando mucho más la situación. ¿Ya? Como lo hicieron acá en mi casa, pues, como fue eléctrico, lo primero que hicimos fue cortar la luz. Yo les voy a contar una infidencia. Yo cuando vivía en Coquimbo, un día antes de ir a trabajar, puse a secar la ropa en la secadora. Y de repente siento olor a plástico y goma quemada. Y en ese intertanto dije yo, cáspitas, recorcholis, está habiendo un incendio en mi casa. Y lo que hice, automáticamente fui a cortar la energía, pesqué una goma, tenía una goma en la cocina que era para abrir envases, bien gruesa. Y con eso tomé el cable y lo desconecté. Y fui y saqué un extintor que tenía en el auto. Ya estuve ahí, me di cuenta que no se reinició, le avisé a la vecina para que me vigilara la casa, y llego después a la casa. Abro la puerta y veo una camanchaca dentro de mi casa. La casa estaba pasada completa a polvo químico seco. ¿Por qué, profesor? ¿Qué le pasó con el extintor? Porque el extintor lo percuté y en el intertanto, en el apuro de no llegar tampoco tarde a la pega, no abrí las ventanas. Entonces después el show es para limpiar, porque el polvo químico seco es como que, ¿ustedes se acuerdan de la leche purita? Sí. De la leche Purita que entregan en cereal. los consultorios, la purita cereal. Imagínense eso más aceitoso y más grasoso. ¿Ya? Y es un polvito incluso mucho más fino. Por eso Profesor, y al ser, disculpe, y al ser el extintor un químico seco, ¿produce algún tipo de enfermedad o daño a nosotros la salud al utilizarlo? técnicamente sí, porque es un polvo químico seco, y de hecho si lo revolvemos un poco a la origen industrial, se puede clasificar como un polvo. Yeah. ¿Ya? O sea, O sea, mira, la- lo que tenemos que entender nosotros de manera bien realista, es que lo principal es hacer todo lo posible para no tener que llegar a utilizarlo. ¿Ya? Eso es lo principal. Chiquillos, una consulta. ¿Mañana qué tienen que usar ustedes tipo 5? a ver, yo tengo que entregar unos pedidos, pero más temprano, profesor. Ya. ¿Les parece, chiquillos, que revisen nuevamente el video y la presentación? Y mañana nos juntamos a las 5. Sí. ¿Ya? Porfa, porque quiero explicarle un par de cosas más, pero necesito que ustedes vean bien la presentación, porque ya mañana va a estar disponible la prueba 1, y la próxima semana va a estar la prueba de esta unidad. Pues esta unidad, chiquillos, muy cortita, muy fácil, pero por favor vean el video y vean también la presentación, porque le van a salir muchas dudas como la que tiene Nicole. ¿Ya? Chiquillos, no les va a quitar mucho tiempo, en serio, véanlo por favor el video. ¿Ya? Para que Profe, yo mañana... vi el video, pero rapidito nomás, así que por eso igual quedé con más... Sí, pero véanlo por favor, chiquillos, y mañana trabajamos de nuevamente unos 40 minutos vía Zoom, porque no sé qué pasa con Meet, ¿ya? Ya. Para aclarar más dudas ya para la próxima semana. ¿Ya, chiquillos? Ya, Profesor. Cuídense mucho, chiquillos, que Nos estén vemos bien. mañana. Nos vemos mañana. Chao. Chao.
Oh. Chao. Hasta luego, chao. Hasta luego. Hasta luego.